Con Raúl Aragón, que es consultor, nos va a ayudar a entender un poquitito más qué pasa desde el otro lado. Señor Aragón, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Al contrario, gracias a usted. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se está viviendo esto? ¿Cómo se está viendo? Usted que, digamos, en general está tomando la temperatura permanentemente de la calle. Sí, creo que todo esto, más lo que sucedió durante la semana pasada, ha tensionado terriblemente la sociedad en todos sus niveles. En todos sus niveles. Me refiero al ciudadano de a pie que aún tiene trabajo, el ciudadano más pauperizado, que no tiene trabajo, tiene changas, a la clase baja y muy baja, a la clase media, a la dirigencia política de todas las vertientes. Hay un gran nivel de tensión con esto, con lo que sucedió la semana pasada, y con esto creo que, y antes que alguien se ponga a gritarme golpista, por favor déjenme terminar lo que quiero decir, creo que esta es la última oportunidad que tiene el gobierno. Ajá. Ahora obviamente van a proponer o resolver una serie de medidas de economía, que todavía no está muy claro cuáles son. Van a resolver algunos cambios de gabinete, que parecería ser que Melconian no sería el ministro de Economía, por lo menos hasta ahora. Pero si todo esto no funciona y hay otro golpe, otra semana como la semana que pasamos, creo que el gobierno no se sostiene. ¿Usted dijo Melconian no sería el ministro de Economía? Bueno, es lo que están diciendo los medios ahora y algunos amigos que no tienen cerca del poder que estoy consultando, me dicen que no, que aparentemente Melconian no habría aceptado. Insisto en el término, aparentemente, ¿no? Porque, bueno, distintas razones, pero básicamente porque no le dan el grado de libertad que él pretende. Más allá de si es Melconian o no, lo que quiero decir, ya mirando el proceso macro y hacia dónde nos dirigimos, estamos en una sociedad que mañana va a pagar 15 o 20% más los alimentos, y no se sabe cuánto más va a pagar el combustible, no se sabe cuánto más va a pagar la prepaga, en fin, la medicina, etcétera. Estamos frente a en una sociedad que está agotando su paciencia. Espero que las medidas que decide el gobierno sean prudentes, que no aumenten la irritación popular, pero más allá de eso, aunque las medidas sean relativamente correctas, otro golpe como el gobierno no resiste, está muy, muy debilitado, y creo que cometen un gravísimo error en este momento, y es no llamar a un gran acuerdo nacional, llamar a la oposición, llamar a la dirigencia empresaria, a la dirigencia sindical, a la dirigencia financiera, inclusive a la iglesia, como hizo Duhalde en su momento, y tratar de acordar un plan que tenga volumen político, porque hasta ahora, planteado así como ellos lo están planteando, no tiene volumen político, sigue siendo Cambiemos el que sostiene esto, no hay ninguna expresión de la oposición, no hay ninguna expresión de apoyo de la oposición, al contrario, mayoritariamente aquellos miembros de la oposición que se expresan de una manera muy crítica respecto del gobierno, de por qué llegamos a esta situación, de los hipotéticos cambios, etcétera. De manera que yo creo que este plan, este nuevo plan, este cambio de rumbo, nace débil porque nace sin volumen político, ¿no? Raúl, ¿usted cree que este cambio de nombres, cambio de figuritas, por decirlo de alguna manera, va a tranquilizar a los mercados? Es difícil decirlo, habría que conocer muy bien a los mercados, no es mi especialidad los mercados, pero creo que los mercados van a mirar durante 48, 72 horas la evolución de las macrovariables, el dólar, las tasas, el riesgo país, básicamente eso, y decidirán si se tranquilizan o no. Si no, van a salir masivamente del peso, van a ir corriendo al dólar, y ahí sí tendríamos un estallido de la economía muy, muy importante que podría llevarse puesto a este gobierno. ¿Y dónde está? Yo quiero que termine. No, obviamente. ¿Dónde está parado Pichetto ahora, en estos momentos? ¿En qué vereda está parada? Bueno, el senador Pichetto, que siempre es rara la situación de él, ¿no? Porque él, de alguna forma garantizó la gobernabilidad, y entonces desde los sectores más extremos del peronismo, desde el kirchnerismo, lo acusan de ser parte de esto, de ser parcialmente responsable de esto. Sin embargo, el senador lo que hizo fue permitir la gobernabilidad, que es una conducta absolutamente responsable de parte de él, de parte de la oposición. La oposición no tiene que impedir la gobernabilidad, tiene que ponerle límites a los excesos que puede
o en un caso u otro cometer el Ejecutivo, pero no es lo mismo que impedir la gobernabilidad. Le votaron las leyes que el gobierno pidió porque tenía un proyecto, porque esas leyes eran parte necesaria de ese proyecto, entonces con un criterio republicano y de responsabilidad el senador Pichetto apoyó esas leyes. Hoy, ¿dónde está parado? Bueno, está parado sobre una precandidatura presidencial. Creo que va a guardar silencio para no agregar tensión, pero ciertamente está construyendo política, está construyendo para la unidad del peronismo, que dicho sea de paso, el peronismo después de esto ya no tiene más tiempo, se tiene que unificar ahora. Ajá. Ya está, ya bailaron el minué del posicionamiento, todo lo que se puede bailar, la música se terminó, es hora de que realmente anuncien como mínimo la unificación del espacio. Me refiero a Massa, Urtubey, Pichetto, en fin, el conjunto de la dirigencia peronista aparezca con un planteo de unidad del peronismo y después resuelvan cómo van a decidir quién es el candidato, ¿no? Si es por una paso donde todos estén incluidos. Y creo que además deberían facilitarle la vuelta al kirchnerismo, porque uno puede ser totalmente crítico del gobierno de Cristina Kirchner, pero no nos olvidemos que tuvo 30%, 30 y pico por ciento de votos en la provincia de Buenos Aires, sí, ¿no? sí, sí. Y sigue teniendo 30% de intención de voto a nivel país. Esto es así, nos guste o no nos guste, entonces no se puede dejar afuera esa expresión del peronismo, que es una de las tantas expresiones que ha tenido el peronismo, y creo que una unidad del peronismo, es decir, debería empezar por los dirigentes que son más afines, por lo que se llama el peronismo federal / Frente Renovador, y una vez proclamada esa unidad, invitar al kirchnerismo a formar parte de eso, ¿no? Raúl, dicen que estas corridas se producen habitualmente por una falta importante de confianza en las políticas económicas y financieras tomadas por el gobierno. Si usted tuviera que trasladar estas responsabilidades a nombres, ¿quiénes serían, por ejemplo, los responsables? ¿Marcos Peña sería uno de ellos? Yo creo que fundamentalmente Marcos Peña, pero también conductas bastante perversas que están en la justicia o no están en la justicia, pero van a llegar en la justicia, como funcionarios de este gobierno habiendo comprado seguro de cambio durante el final del gobierno anterior, sí, y después fijando el nuevo precio del cambio y cobrando esa diferencia, sí, como lo que surgió de los Panama Papers, como funcionarios que estaban y están de los dos lados del mostrador, funcionarios que provienen del ámbito privado y que tienen funciones en el Ejecutivo de la misma área del ámbito del que provienen, en fin, todo esto generó desconfianza. Ahora, lo que está padeciendo el gobierno en este momento es mucho más que desconfianza, es credibilidad. Por eso digo que necesitaría más volumen político, necesitaría ampliar su base de sustentación política para tratar de recuperar alguna confianza, no solo de los mercados, sino también de la población, del ciudadano de a pie, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí, la vez pasada yo estaba escuchando también, estuve leyendo algunos artículos relacionados con justamente quiénes fueron las personas más beneficiadas con esta corrida cambiaria, etcétera, etcétera, y me aparece, por ejemplo, el dueño y el presidente del Banco Macro, en fin, otras entidades financieras que yo digo, ¿cómo sabían que iba a pasar todo lo que pasó? Porque juegan adentro, por eso digo, están de los dos lados del mostrador. Ajá. Es muy fácil, si te avisan que el dólar se va a 40 y está en 28, comprás. Ajá. Sí, claro, lo que pasa, sí, se anticipan. Raúl, ¿me espera un momentito, por favor? No corte, un momentito. Así seguimos con esta charla tan interesante. Mientras tanto... Sí, regresamos con Paula Bulini, que está en Olivos, para ver el movimiento allí. Pau. Sí, bueno, hay movimientos aquí en la Quinta de Olivos. Hasta hace un rato la sala de prensa se encontraba cerrada, ahora la han abierto porque tal vez haya una conferencia de prensa a las 18 horas. No se sabe exactamente quién va a hablar, si va a hablar Mauricio Macri, si va a hablar Marcos Peña, pero sería inminente ya el anuncio del cambio de gabinete a las 18 horas aquí en la Quinta de Olivos. Recordamos, hay una reunión con legisladores y gobernadores de Cambiemos, algunos de la UCR, para anunciar los cambios que va a haber en el gabinete. Hay movimientos aquí en la Quinta de Olivos. Claro, suponemos no solamente que esperemos que no solo sean los cambios de nombres en el gabinete, sino también que ya
anuncien, por ejemplo, cuál es la decisión respecto de la transformación de los ministerios en secretarías, por ejemplo. También que aseguren cuál es el rumbo económico que van a tomar a partir de los nuevos pedidos que se le van a realizar al Fondo Monetario mañana y fundamentalmente a partir de todo esto que sepamos, aunque no es importante porque dicen que no se van a modificar, este pedido no se va a modificar, pero que sepamos si es Nicolás Dujovne quien va a viajar o en su lugar lo hará algún nuevo ministro. En realidad son todas especulaciones. En este momento, bueno, lo que tenemos para ofrecerles a todos es lo que estamos viendo a través de la pantalla. Autos que ingresan, autos que salen. Melconian que no habría aceptado. Melconian que, según dicen, no habría aceptado la propuesta porque no le dan libertad de acción. Recordemos que Melconian fue muy crítico en estos últimos días, últimos meses diría, con respecto al rumbo que tomó la política económica. Y él siempre dijo que estaba para apoyar, que estaba para asistir. De hecho, más allá de haber sido relevado de su función en el Banco Nación, después siguió manteniendo diálogo con el presidente Mauricio Macri, por supuesto, aunque desde ya menos fluido, ¿no? Sí. Pero si no es Melconian, y si Dujovne no está bien visto por los mercados, y si, como hablábamos recién con Raúl, Marcos Peña también es el hombre duro, el hombre que pone el pecho a través del cual no pasan las balas, ¿qué va a pasar? No, pero ¿cómo van a reaccionar también los mercados mañana? Es muy difícil saberlo. El capital, cansado de decirlo, no tiene dueños, hay que seducirlo, no se le puede imponer nada, pero sin embargo es el capital quien impone, porque más allá de todo, un dólar de 30 pasa a 40 en una semana, la verdad es que es una barbaridad. A las 6 de la tarde entonces, según lo anunciado por nuestra compañera Paula Agulini, que está allí donde estamos viendo la imagen, en la Quinta Presidencial de Olivos, habrá una conferencia de prensa, se supone. Quizás no es una conferencia de prensa, quizás sea un anuncio, porque en las conferencias de prensa habitualmente se permiten las repreguntas. No sabemos si esto va a suceder. No sabemos todavía quién va a y además, calcular el grado de profundidad de esta crisis que, bueno, como ya nos tienen acostumbrados, los anuncios se hacen los fines de semana, ¿no? Y allí decía justamente en el graph, fines de semana, bueno, mucha movida en Olivos, la reunión con la cúpula de la CGT, fin de semana de definiciones. Y como decía recién Raúl, con quien estamos en línea, Raúl sigue allí, ¿no? Sí, estoy escuchando. Bueno, como lo escuchábamos recién a usted, que esto sea definitivo. Es decir, ya no tiene más capacidad el gobierno de recibir cachetazos. Se equivocan, reconocen las equivocaciones, retoman el rumbo, vuelven a equivocarse, vuelven a reconocer, bueno, ¿hasta cuándo? Porque mientras tanto, el que sufre es el trabajador. Raúl, ¿qué opinión le merece todo esto que estamos comentando y respecto, por ejemplo, de las 6 de la tarde de esta conferencia? ¿Usted cree que va a ser una conferencia o que van a ser anuncios? A ver, primero lo primero que decía es que quisiera agregarle algo a eso de que se equivocan y corrigen y retoman un rumbo. A ver. Sí, lo han hecho antes, de alguna forma reconocer errores me parece correcto, no se puede estar haciendo todo el tiempo, pero los errores que reconocieron antes casi no tuvieron consecuencias durante el... No me acuerdo cuándo suspendieron las asignaciones por discapacidad, ¿se acuerdan? Sí, cómo no, volvió para atrás, pero primero la suspendieron. Perfecto. Sí. Claro, pero no perjudicó a nadie porque se hizo rápidamente, se equivocaron. Esto ya es mucho más que un error, es un error de modelo, es más serio que el error de una decisión. La decisión de suspender las asignaciones por discapacidad, bueno, es una decisión, pero esto ya no es una decisión, es la consecuencia de un modelo equivocado. Es decir, esto de tomar deuda indiscriminadamente, alocadamente, para financiar el gradualismo, es obvio que no funcionó. Pero la consecuencia de eso es que nos deja con una deuda externa altísima. Usted sabe que cuando se fue Cristina, la deuda era el 30% del PBI. Actualmente, cuando termine este gobierno, va a rondar el 80% del PBI. Eso es impagable. Eso es impagable. Para las condiciones argentinas no es impagable. Con los mercados cerrados aún más. Es decir, esto es la consecuencia del modelo, no es la consecuencia de un error de decisión, es mucho más grave que eso. Así que, bueno, quería agregar eso, pero ¿cuál era su pregunta, perdón? No, yo le quería preguntar qué opinaba respecto de si cree usted, en base a su experiencia, que será una conferencia de prensa o simplemente anuncios a las 6 de la tarde. La diferencia en este momento es importantísima.
Sí, yo no creo que se expongan a una conferencia de prensa porque, como bien decía usted, las conferencias de prensa admiten repregunta. Yo creo que el anuncio lo va a hacer Marcos Peña. El anuncio de los cambios lo va a hacer mostrándose como el hombre fuerte, digamos. Claro, claro, es el gesto de mostrarse como que el presidente lo muestre como el hombre fuerte, como ratificando el apoyo a Marcos Peña. Yo creo que lo va a hacer él. De todos modos, creo que la clave acá no es tanto la desconfianza de Duhovne solamente, la desconfianza que los mercados tienen con Duhovne, sino también la inmensa desconfianza y irritación que los mercados tienen con Marcos Peña, ¿no? Claro, porque en realidad dicen que allí estaba el problema, originalmente. Claro, sostenerlo a Marcos Peña y hacer algunos cambios menores no va a alcanzar para restaurar la confianza de los mercados. Y vamos a saber rápidamente, yo te diría mañana a las 11 de la mañana sabemos qué dijeron los mercados, ¿no? Porque esto va a ser muy rápido mañana. Totalmente. Si el dólar se mantiene o baja, quiere decir que los mercados le están dando un compás de espera al gobierno. Si el dólar abre subiendo, bueno, ya está. ¿Y qué fue lo que hizo Marcos Peña que lo haya transformado en un hombre tan resistido? Bueno, yo creo que fueron una serie de medidas, ¿no? Pero básicamente intervenir profundamente en la economía, cosa que un jefe de gabinete no tendría que hacer. Ajá. La economía la tiene que manejar el ministro de Economía. El problema es que no hay un ministro de Economía. Entonces tenés una serie de semi-ministros de Economía, muy débiles todos, y eso los torna manejable por la jefatura de gabinete, que además, vos sabés, tienen un monitoreo constante los ministerios de parte de la jefatura de gabinete. Quizás eso se termine ahora, pero de todas maneras, insisto, yo no sé hasta qué punto las medidas van a ser lo suficientemente profundas como para conformar al mercado. La restauración de las retenciones al agro, que además tendrían no solamente que suspender la rebaja progresiva de retenciones como hasta ahora, o sea que se rebajan 0,5% por mes, sino que tendrían que subirlas, porque si no alcanza, porque hasta ahora este gobierno pensó en la eliminación del déficit con ajuste. Sí. No con recaudación. Y yo creo que es necesaria las dos cosas. El ajuste, obviamente, porque no podíamos tener tarifas tan atrasadas como las teníamos, tampoco la locura que son ahora, pero bueno, no podía haber tarifas tan atrasadas, no podíamos seguir con un valor del combustible tan atrasado y no podíamos seguir con un tipo de cambio atrasado. Por un lado, pero por otro lado, si al mismo tiempo que eliminás los subsidios progresivamente, y ajustás en educación, en salud, etcétera, eliminás también recaudación, como es lo que hizo con la baja de las retenciones y con la eliminación de las retenciones a la minería y a la exportación. Claro, es decir, cada vez recaudás menos y ajustás más por el lado del gasto social. Y entonces solamente, ¿quién está pagando el ajuste? Bueno, el ciudadano de a pie. Y eso no es justo, creo que eso genera una inmensa irritación y creo que eso, si no corrigen eso, en realidad no corrigieron nada, porque no hay otra fuente de ingresos, porque yo creo que el ajuste ya llegó al límite, no se puede ajustar más. ¿Qué van a hacer? ¿Bajar las jubilaciones de nuevo? ¿Rebajar? Sí. Quería saber qué opina de la designación, que por supuesto lo van a anunciar a las 6 de la tarde, de Alfonso Prat-Gay como canciller. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Justamente, ¿qué fue lo que no hizo el anterior y va a ser este? No es lo que no hizo el anterior. Lo que pasa es que Prat-Gay tiene mejor llegada internacional, tiene muy buena llegada internacional. Sí. Y el canciller tiene que ser alguien así, alguien con prestigio internacional, que le atiendan el teléfono. Digamos, de hecho, Prat-Gay estuvo en Estados Unidos. Claro, y Prat-Gay es un medio estadounidense, por así decirlo. No lo digo despectivamente, por favor. Digo, no, obviamente, no, seguro. Tiene muy buenas relaciones, de hecho. Yo lo respeto, es una persona, un profesional muy respetable, es un hombre muy sensato también, es un hombre con ideas muy claras. Y además que puede conversar con los grandes jugadores del mundo, ¿no? Eso es muy importante.